¿Cómo analizar y cómo estudiar esa puja por la tierra en Colombia? Bueno, ese es otro tema que yo tenía claro en La Plata, Huila. Mis tíos eran terratenientes, tíos a los que yo amo y sigo amando, eran dueños de grandes extensiones de tierra, La Meseta, Zapatero, Barbillas. Mejor dicho, La Plata estaba rodeada por las tierras de mis tíos. Eran hombres muy honestos, muy trabajadores. A su vez, esas tierras las habían recibido ellos y los Ramírez Gasca o Ramírez García de mi bisabuelo, que era ultra terrateniente, y él se había casado en segundas nupcias con una mujer nasa, mi bisabuela Isabel Ramos de la Jagua. Y había fincas en Berlín que eran de los Ramírez Chaus, de Noemí y de ellos, y yo en los relatos de ellos veía que ellos tenían que ver con los indígenas y los indígenas trabajaban para ellos. Por tanto, yo asumía que eso ya no era de los indígenas o que nunca había sido de los indígenas. Después, estudiando, como le digo, a partir del 2008, me encuentro con que la realidad era totalmente distinta. Me encuentro que lamentablemente cuando nosotros declaramos la independencia de España, pues las tierras no eran todas de España. España poseía aquellas que le había quitado a los indígenas. O sea que tampoco España los recibió en forma legal, pacífica, voluntaria, respetando el derecho español, que viene desde el derecho romano y el derecho napoleónico. No, había sido lo que ellos llamaban el jus belli, o sea, el derecho de la guerra. Eso se había conseguido a sangre, fuego, armas, desplazando a los indígenas, cuando no asesinándolos, extinguiéndolos y ocupando sus tierras. Al punto que la corona española creó algunos resguardos con títulos de origen colonial. Pero aún después de la independencia, aunque Bolívar, el libertador, ordenó devolverle las tierras que les habían quitado los españoles y aún aquellas que han sido tituladas, ese dictado no se cumplió y por el contrario se ordenó extinguir todos los indígenas. O sea, nada de que haya indígenas, sino que todos mestizos, todos católicos, todos conservadores. El liberalismo salió después, todos de la fe católica y nada de otras leyes y toda la economía centralizada, y eso quedó fuerte en la Constitución de 1886 hasta la Constitución de 1991, donde se invirtió el proceso. Digo, ya no los vamos a extinguir, ya no los vamos a acabar, vamos a rescatarlos. En tanto, las pocas tierras que les quedan, se las reconocemos, pero vamos a aumentárselas, vamos a repararles las que les quitamos, vamos a hacer, y los indígenas firmaron esa Constitución del 91, hubo tres constituyentes, el Taita Lorenzo Muela, Francisco Rojas Birri y el desmovilizado de la guerrilla indígena del Quintín Lame, que se me escapa en este momento, de Chepe Peña, Fernando Chepe Peña. Entonces ahí cambió y se estableció a través de toda la Constitución muchas reglas que garantizan, uno, la diversidad étnica, o sea, ya dejamos de ser de una sola cultura, de una sola raza, que todos éramos españoles y a lo sumo mestizos por aquellas indias que habían sido preñadas por los españoles. No, ahora somos blancos, mestizos y sobre todo indígenas y afroamericanos, aunque hayan llegado de África. Entonces, multicultural. Y así hay varias reglas que son fundamentales, pero para no alargarle, lo dejo hasta ahí.